Buenos días. Bienvenidos y bienvenidas a las 21 jornadas profesionales del Colegio Oficial de Psicólogos, que este año van a tratar sobre avances en el tratamiento psicológico de la esquizofrenia. Desde el colegio hemos intentado traer a profesionales expertos y punteros en el tema del tratamiento psicológico de la esquizofrenia. Vamos a empezar con la primera conferencia, pero para seguir el programa, el acto inaugural habéis visto que es a las 10. Hacemos esta conferencia y después a las 10 tendréis la inauguración oficial de las jornadas. Bien, para empezar tenemos aquí a la doctora Esther Lorente Rovira, es psicóloga clínica, doctora en psicología, máster por la Universidad de Cambridge y en este momento está trabajando en las consultas externas del Servicio de Psiquiatría del Hospital Clínico de Valencia. Es la persona responsable, la psicóloga responsable de la unidad de primeros episodios psicóticos del Hospital Clínico. También Esther es miembro del CiberSAM, que me imagino que todos conocéis. Es un centro de investigación biomédica en red de salud mental de enfermedades mentales. Ella está en un grupo que lidera el doctor Julio San Juan. En este momento está participando en 4 proyectos de investigación multicéntricos relacionados con el tratamiento psicológico en pacientes con psicosis. De estos proyectos de investigación, 2 son sobre terapia cognitivo-conductual para alucinaciones auditivas resistentes en pacientes con esquizofrenia. Y los otros 2 están dirigidos a pacientes con primeros episodios de psicosis, la eficacia del entrenamiento metacognitivo y el desarrollo y eficacia de un programa psicoeducativo. Bueno, yo creo que lo importante, lo que más nos puede aportar Esther es que es una persona que está, por una parte, investigando en este momento en 4 proyectos, pero históricamente pues ha estado trabajando fuera de España, en España está investigando, pero además es una persona que está a pie de clínica, que está todos los días en las consultas externas del Hospital Clínico viendo pacientes psicóticos y pacientes con esquizofrenia. Entonces, yo creo que reunir las 2 cualidades, dedicarse a la investigación y a la práctica clínica, a la asistencia, no es muy habitual entre los profesionales. Entonces, eso es la aportación que creo que nos puede hacer Esther. Pues nada, gracias. Cuando quieras, Esther. Vale, pues muchas gracias, Amparo, y bueno, muchas gracias a la organización, en concreto Paco Santolaya, por haberme propuesto el poder contar esta ponencia aquí hoy. Y bueno, gracias también a los asistentes, pues porque es sábado por la mañana y son las 9 y es de agradecer que haya tanta gente aquí. No sé si se oye un poquito más. Vale, bueno, gracias. Bueno, pues yo voy a hablar de la terapia cognitivo-conductual en síntomas psicóticos persistentes. Este es el guión que me gustaría seguir en esta ponencia. No voy a entrar a hablar, aunque he puesto generalidades de la TCC, de lo que es la terapia cognitivo-conductual, porque estamos en un foro, todos somos psicólogos, todo el mundo conoce lo que es la terapia cognitiva y no voy a entrar en esto. Quizás sí me he preparado algunas diapositivas para comentar cosas importantes en su adaptación a la psicosis, a la esquizofrenia. Sobre todo me voy a centrar, la charla se va a centrar en cómo abordar los delirios y las alucinaciones en terapia cognitivo-conductual desde la TCC. Y esta parte a lo mejor es un poquito más práctica, ¿no? Aunque va a ser breve porque tampoco tengo tanto tiempo, ¿no? Pero ya digo, de esa parte un poco más práctica sí me gustaría un poco hablar de las evidencias que tiene este tratamiento en la esquizofrenia en general, pero en particular en la capacidad de este tratamiento en cambiar o mejorar los síntomas positivos. Y quizá algunas pinceladas de por dónde van las investigaciones en este tema hoy en día, ¿no? Y luego también brevemente los estudios relevantes para esta ponencia, ¿no? Que sobre todo es lo que estamos haciendo con terapia cognitivo-conductual de alucinaciones, pues presentaré unas pinceladas de los resultados preliminares que tenemos, ¿de acuerdo? Bueno, con respecto, ya digo, a la terapia cognitivo-conductual, no sé si vale la pena que comente nada. Es decir, sabemos todos, ¿no?, decir que lo que pretendemos es cambiar el malestar emocional del paciente, es decir, como todas las terapias, en eso no va a ser diferente. Lo único que la vía de entrada va a ser a través de los pensamientos, precisamente por la forma en cual se formula
los síntomas, ¿no? Es decir, no es lo que está ocurriendo, sino la interpretación que hacemos de eso que está ocurriendo, lo que de alguna manera hace que una persona sienta de una forma determinada, ¿no? Es una terapia estructurada, de tiempo limitado, directiva, ¿vale? Es decir, va a utilizar técnicas cognitivas o conductuales, ¿vale? Es decir, las dos, para poder hacer este cambio a nivel de pensamiento y de conducta, que a su vez va a revertir en cambios de pensamiento. Por tanto, en su adaptación a la psicosis, digamos, nos encontramos con una población que es peculiar en algunas características, en pacientes con dificultades en las relaciones sociales, en el cual la relación terapéutica en sí misma puede llegar a ser estresante, y además, es decir, pueden ser suspicaces con nosotros también, ¿no? Es decir, el tono habitual en las relaciones pueden ser suspicaces y con nosotros también, ¿no? Y además son pacientes que muchas veces también presentan un deterioro cognitivo, con lo cual habría como 3 cuestiones que habría que cuidar especialmente, ¿no? La relación terapéutica es fundamental, es decir, si no construimos un buen vínculo terapéutico con el paciente, no tenemos nada que hacer en esta terapia, desde luego en ninguna terapia, vamos, pero en esta especialmente. Y con esta población tenemos que tener en cuenta que el ritmo lo marca el paciente, no lo marcamos nosotros, a veces habrá temas que no va a querer entrar, tenemos que ser súper sutiles en cómo nos aproximamos al problema. Tenemos que ser súper respetuosos con el sistema de creencias del paciente, ¿no? Por bizarro que nos pueda parecer en un primer momento, ¿de acuerdo? Por una parte, ya decía, la relación. La segunda cuestión que habría que tener en cuenta sería que el encuadre es un poco diferente y también es diferente el formato de las sesiones, ¿vale? Entonces, es decir, en cada sesión se va a tratar solamente un tema y solamente uno, aunque estemos tentados y parezca que la cosa fluya, porque el paciente luego se puede sobrecargar y puede no retener y no es útil, ¿no? Las sesiones son más cortas, depende del paciente, que siempre adaptarse. A veces son de 20 minutos, a veces son media hora, máximo 45. Son más frecuentes que la terapia cognitivo-conductual habitual, ¿no? Para pacientes con trastornos emocionales. Y hay que tener en cuenta las dificultades que tienen los pacientes a veces para retener información, ¿no? O para luego poder pensar sobre lo que ha pasado y la información, en la consulta me refiero, ¿no? En la sesión. Y pues proporcionar información por escrito o incluso a veces grabaciones de la sesión. Nosotros, como estábamos en un ensayo, pues todas las sesiones eran grabadas, me refiero con el paciente visto dentro del ensayo, no es que he visto en el contexto normal de la pública, claro. Pues eran todas grabadas, entonces era muy fácil luego pues proporcionarle un CD para poder escuchar en casa como tarea para casa, no simplemente poder escuchar la grabación y luego poder de ahí rescatar para la siguiente consulta, ¿no? Alguna cuestión importante. Y una cuestión última más, ¿no? Es decir, es que muchas veces, ¿no? Es decir, en este diálogo socrático y debate socrático que a los pacientes, ¿no? Es decir, supone que vamos guiándoles para que vayan encontrando ellos las respuestas, pues esto no es posible hacerlo muchas veces con los pacientes, ¿vale? Con psicosis, es decir, hay que ser mucho más activo y hay veces uno mismo tiene que proponer las respuestas, ¿eh? El paciente a veces no va a encontrar una respuesta alternativa y nosotros tenemos que proponérsela y luego a partir de ahí ya puede él valorar, ¿eh? Pues estas serían un poco las cuestiones quizá más importantes de la adaptación. Porque las características de la TCC en la psicosis, he rescatado estas, ¿no? Como más importantes que quería comentar aquí. Están dentro de un modelo de vulnerabilidad estrés, ¿vale? Es decir, no es que esto funcione desde otro contexto, es decir, se incorpora. Y una cuestión también muy importante es que entiende los síntomas psicóticos desde un continuo con la normalidad, ¿vale? Es decir, en un extremo estarían los síntomas delirios, alucinaciones, trastornos formales del pensamiento, pero en la población general también vamos a encontrar síntomas atenuados. Vamos a decir, no son exactamente iguales, ¿vale? Es decir, evidentemente hay diferencias cualitativas, pero los podemos encontrar. Y este componente de normalidad, o sea, de distribución normal de los síntomas y de normalización, ¿vale? Es decir, se va a trabajar en prácticamente todos los modelos de terapia, ¿vale? Es decir, nosotros nos hemos formado con Douglas Tarkington y el modelo de Tarkington es especialmente potente, ¿eh? En otros modelos se incorpora, pero no es tan potente. Esto es súper importante porque de alguna manera los síntomas los síntomas y la esquizofrenia sí que están muy estigmatizados, ¿no? Y eso pues crea problemas y este componente va a trabajar esa parte.
El último punto, lo que me quiero referir con esto es que los síntomas psicóticos son comprensibles, ¿vale? Es decir, o son entendibles. Es decir, cuando nosotros tenemos la información de la biografía del paciente, del momento en el que el síntoma se fue formando, gestando, sabemos lo que él vivió, ¿vale? Es decir, nosotros podemos entender el síntoma, aunque muchas veces en la presentación inicial del síntoma no se entiende, ¿vale? Nos puede parecer que es muy bizarro o que, pues eso, los criterios originales de los delirios, ¿no? Que decían que así como los síntomas afectivos, ansiosos se podían entender, por definición el delirio no era entendible, ¿no? Pues al final vemos que la experiencia subjetiva es comprensible, es decir, y ese es el trabajo también de la terapia, ¿no? Es decir, que yo pueda entender qué es lo que está pasando y cómo se ha llegado a esas conclusiones y poder compartir esto con el paciente, que pueda comprender cómo ha llegado a esas conclusiones, ¿no? Y desde ahí, pues, el trabajo va a ser de fortalecer sobre todo los recursos de afrontamiento del paciente. Es decir, el paciente no va a dejar de ser psicótico, ¿vale? Es decir, pero sí podemos dotarlo un poco mejor, ¿no? Para hacer frente, sentirse mejor y funcionar mejor. Pues estas un poco las características que yo quería comentar. Vamos a pasar un poco al abordaje de los delirios, ¿vale? Es decir, en esa transparencia lo que he traído han sido como los componentes importantes que van a tener, es decir, aunque yo vaya a centrarme en abordar delirios, es decir, todo es importante, es decir, no empezamos a intervenir, quiero decir, si no hay vinculación terapéutica, no hay intervención en delirios, si no hay una evaluación, ¿no? Que a veces son procesos que van en paralelo, ¿no? Donde empieza uno y termina el otro, es decir, se hacen al mismo tiempo. Una formulación de lo que está pasando, ¿no? Ya no me refiero a una formulación previa desde el modelo de vulnerabilidad-estrés, sino cómo formular el síntoma, el delirio, que es donde estamos ahora, Ya digo, el componente de psicoeducación y normalización es muy importante. Nosotros para nosotros lo trabajamos mucho y ya técnicas específicas de intervención, ¿de acuerdo? Es decir, es tener todo esto en la cabeza de que todo es igual de importante. No podemos empezar por el último apartado, aunque es lo que queramos, ¿vale? Entonces, no voy a entrar, porque sería imposible sino en el tiempo que tengo, ¿vale? Es decir, he preparado desde la formulación, es decir, cómo se entiende, ¿vale? Es decir, desde el modelo cognitivo, el delirio, ¿vale? Y luego a partir de ahí uno ya, con cada paciente, voy a entrar a la parte un poco teórica, ¿vale? Es decir, con el paciente ya intentas formularlo, ¿vale? Más paciente concreto, que como sabéis, la formulación, por supuesto, es individual con cada persona, ¿no? Bueno, el modelo cognitivo de los delirios, he traído el modelo de Garetti, tal cual como el plantean ellos, es un modelo complejo. No quiero que os liéis porque voy a intentar contar lo que es relevante para la sesión de hoy, Es complicado, quizás ahí tenéis la referencia, pues si a alguien le interesa y ya está, ¿no? Es decir, el grupo de Garetti, de la Psiquiatría de Londres, he trabajado muchísimo con delirio, sobre todo de persecución en particular, ¿vale? Es decir, en el año 2001 plantean un modelo cognitivo para los síntomas positivos en general, aunque ya digo, sobre todo por la trayectoria de trabajo de este grupo, esto es mucho más aplicable para los delirios, que es lo que os traigo aquí hoy. Entonces, no vamos a entrar, o sea, es un modelo integrador, va a ser parte de un modelo biopsicosocial, como veis ahí. Hay unos estresores, una serie de cambios que ocurrirían en el paciente con probabilidad de ser delirante. No voy a entrar en esto, simplemente por la parte un poco, es que no tengo un puntero y pensaba que lo tendría. O sea, vamos a centrarnos en la parte donde pone interpretación de la experiencia, ¿vale? De alguna manera, esa es la parte desde el modelo cognitivo que vamos a rescatar, ¿vale? Es decir, para que en un momento determinado, habiendo ocurrido cambios, ¿vale? Luego o si queréis, luego me preguntáis cuando haya un turno de preguntas, no sé ya, para que un paciente en un momento determinado haga una interpretación de lo que quiera que esté viviendo y esa interpretación sea delirante, ¿vale? Es decir, digamos que van a ocurrir o tienen que darse una serie o tiene que cometer una serie de errores de pensamiento, ¿vale? Es decir, errores de la lógica, distorsiones cognitivas, ¿vale? Es decir, para que ya digo, en la elaboración de esa experiencia sea delirante, ¿de acuerdo? Entonces, de forma muy simplificada, ¿vale? Es decir, vamos al ABC de siempre. Lo que estamos diciendo es que tiene que haber un estímulo desencadenante, que en un paciente con psicosis, ¿vale? Es decir, ese estímulo desencadenante evidentemente puede ser una percepción de una asociación, ¿vale? Es decir, que se percibe como no casual, puede ser una alucinación, puede ser
cualquier alteración perceptiva, ¿vale? Es decir, porque ocurren cosas que no ocurren en el paciente depresivo, ¿vale? Pero al margen de eso, es decir, que esa interpretación sea delirante va a depender de que ocurran una serie de errores en el procesamiento de la información, que es por eso por lo que trabajamos desde el modelo cognitivo, ¿vale? ¿Cuáles serían esos errores o distorsiones o sesgos cognitivos que están a la base de los delirios? Pues los he recogido un poco aquí, ¿vale? Es decir, factores de formación y mantenimiento de los delirios, ¿no? En cuanto a procesamiento de información. El más importante en delirios, el que más se ha estudiado, es decir, es el salto a las conclusiones, ¿vale? Es decir, se trata de un sesgo en la recogida de la información. Es decir, es que los pacientes con delirios, ¿vale? Es decir, sacan conclusiones precipitadas, ¿vale? Es decir, tienen muy poca información disponible y, pese a todo, sacan una conclusión que acaba manteniendo con firmeza, ¿vale? Por ejemplo, es decir, me encuentro a mi vecino, pues me lo cruzo a mi vecino por la escalera esta mañana, pero es que casualmente me parece que esta semana me lo he encontrado 4 veces, ¿vale? Es decir, un paciente delirante no acabaría concluyendo, pues quizá es que por el turno de trabajo esta mañana me lo encuentro más, ¿no? Sino que directamente saltaría las conclusiones, está pasando, me quiere hacer daño porque viene aquí está aquí por mí, ¿no? Es decir, se sentiría amenazado en ese sentido, ¿de acuerdo? El estilo atribucional también es algo que se ha estudiado mucho en los pacientes con delirios. Básicamente se habla de un sesgo externalizador para los acontecimientos negativos. Se referiría, ¿vale? Decir, a que la tendencia que tienen los pacientes a culpar a los demás cuando las cosas salen mal. ¿Vale? Es decir, se plantea esto, bueno, pues eso lo trabaja más el grupo de Bentham, no tanto el Instituto de Psiquiatría de Londres, el grupo de Garetti, pero se trataría, pues es una especie de protegerse para una baja autoestima, ¿no? Es decir, es analizar lo negativo. El ejemplo típico sería, me echan de mi trabajo y no me planteo si hay algo que yo haya podido hacer para que eso sea así, o hay situaciones, una causa externa que lo haya podido provocar, sino que me planteo que lo han hecho porque me tienen manía ¿vale? Decir algo así. Bueno, también hay déficits de la teoría de la mente, ¿vale? Decir, la teoría de la mente se refiere sobre todo a la capacidad de mentalizar, es decir, de poder entender las intenciones de los demás, ¿vale? Es decir, está relacionado con dificultades para empatizar, para percibir las emociones en los otros, interpretarlas de una forma apropiada, con lo cual las situaciones sociales que son complejas por definición, ¿no? Y que muchas veces son ambiguas, ¿vale? Es decir, pues personas con dificultades para procesar esto, es decir, van a vivir un montón de malentendidos y de interpretaciones que al final las convierten son percibidas como amenazantes. Una vez construida lo que es la creencia delirante, ¿vale? Es decir, el propio sesgo que tenemos todos contra la evidencia disconfirmatoria, y además los problemas que tienen estos pacientes de flexibilidad cognitiva hacen muy difícil que puedan crear interpretaciones alternativas a lo que está pasando, ¿vale? Es decir, una vez construida la creencia delirante, se autoperpetúa, ¿vale? Es decir, ya se mantiene. Bueno, esta es la parte del modelo, cómo se entienden los delirios desde el modelo cognitivo. La parte de normalización de los delirios se referiría a esto, ¿vale? Es decir, la parte de normalización tiene que ver con entender los delirios como creencias irracionales, ¿vale? Es decir, y las creencias irracionales que tenemos todos, la población general cometemos errores de pensamiento, tenemos creencias irracionales, los pacientes depresivos cometen errores de pensamiento, tienen creencias irracionales, ¿vale? Es decir, entonces en esa parte es normalizar esto. No significa que se debe animar al paciente, ¿vale? Es decir, a creer lo que hay, y no significa que no estamos dando importancia a lo que está ocurriendo, ¿vale? Es decir, no se trata de minimizar la creencia delirante, es decir, no pasa nada, esto no tiene importancia, no es eso. Normalizar supone es enseñar al paciente que son comunes, ¿vale? Es decir, y que en concreto pensamientos paranoides en estudios epidemiológicos, pues en torno a un 10 o un 15% de la población general los experimenta, ¿vale? Entonces son datos que alivia, ¿no? Es decir, de cara a uno al estigma, sobre todo, ¿no? Es decir, es muy confortante oír esto, ¿no? Es decir, que esto que me pasa a mí le pasa también a otras personas y esto no es tan raro, ¿no? Desde ahí, desde entender los pensamientos delirantes como un producto de la mente, pues uno ya puede ponerse a trabajar y pensar en cómo afrontarlos mejor o cómo si hay otras salidas, ¿no? Que es un poco el trabajo. Bueno.
técnicas específicas de intervención en delirios, ¿vale? Es decir, al final, esto es lo grosso un poco de la intervención, pero ya digo, no es posible hacerla si probablemente todo lo demás no se ha hecho. Se trataría con el paciente poder examinar la evidencia para precisamente poder desarrollar explicaciones alternativas más racionales, más funcionales, que creen menor malestar en el paciente y mayor adaptación. Bueno, ya digo, sería examinar la evidencia. El objetivo es sembrar la duda, ¿vale? Es decir, no todas las creencias se mantienen con un 100% de convicción, afortunadamente, ¿vale? Es decir, pero se trata de debilitar, es decir, de bajar el nivel de convicción del paciente, es decir, es sembrar la posibilidad de que quizá podrían haber otras explicaciones sobre esto que está ocurriendo, ¿vale? Para hacer esto se trataría de, pues eso, ¿no? Es decir, explorar la evidencia que tiene el delirio a su favor, ¿vale? Es decir, qué hace en qué basa esta persona, qué información tiene esa persona para construir esta idea, es decir, qué hace que la persona piense esto. Y desde ahí, ¿vale? Es decir, intentar, mediante cualquier técnica cognitiva, ¿no? Es decir, de las que utilizamos con otro tipo de pacientes, es decir, recoger evidencia contra el delirio, ¿vale? Los diálogos socráticos, es decir, es ir preguntando de alguna manera, es decir, al principio de forma clarificando, ¿vale? Es decir, luego mostrando a veces inconsistencias, cuando falta información puedo ir a buscarla pidiendo un experimento conductual, por ejemplo, ¿no? Y puedes rescatar evidencia. Ahora veremos un ejemplo, ¿vale? Para el cuestionamiento periférico se refiere que yo no empiezo el debate con la idea nuclear delirante, ¿vale? Es decir, sino que vemos que otras ideas son las que se construyen, en las que se apoya, digamos, el delirio, y empezamos a debilitar, a cuestionar, ¿vale? Es decir, esas ideas periféricas, no la nuclear. Y ya digo, todo con el objetivo de poder ayudarle al paciente a generar explicaciones alternativas más funcionales, ¿vale? Es decir, más racionales, y cualquier técnica, por registro, lo que sea, puede servirnos, ¿vale? Si, por ejemplo, un paciente, ¿no? Es decir, tuviera la creencia delirante de que los programas de televisión me mandan mensajes, lo saben todo sobre mí, y preguntáramos qué evidencia tienes a favor, es decir, ¿por qué piensas eso? ¿Qué es lo que ha pasado para que tú pienses eso? Y la paciente pudiera decirnos, bueno, el contenido de los programas con frecuencia tratan sobre los mismos temas de problemas que me están ocurriendo en este momento en mi vida. Ahí empezaríamos un poco a preguntar, ¿no? Sobre prácticamente qué es lo que te está pasando en tu vida, ¿vale? Es decir, esta persona parece que tiene problemas de pareja y de relaciones en su matrimonio. Seguiríamos un poco preguntando, es decir, ¿y a qué programas te refieres? ¿No? Es decir, y en estos programas, es decir, ¿qué cosas son las que se tratan? Son parecidas a las que te pasan. ¿Y cuándo te pasan a ti estos problemas? ¿Cuándo ocurrió todo eso? ¿Y cuándo se grabó el programa? Y a lo mejor, quiero decir, la paciente no tiene esa información. Ahí es donde puede surgir un experimento conductual. ¿De acuerdo? Entonces trata de decir, bueno, ¿por qué no intentas averiguar a alguien de tu confianza en casa, tu madre? ¿Vale? Es decir, ¿por qué no te sientas con tu madre, miras en internet e intentas averiguar cuándo se grabó este programa que tú dices que está referido sobre ti? Pasamos a la otra columna, ¿vale? Es decir, veríamos allí evidencia en contra, ¿vale? La paciente hace su tarea y averigua que efectivamente ese programa no se ha filmado en su ciudad, sino que se filma en otra ciudad, es decir, por ejemplo, no tiene nada que ver con ella, y además semanas o antes de que lo pusieran en televisión. Entonces, de ahí sí que eso se puede recoger como evidencia en contra, es decir, es poco probable que realmente fuera referido a ella, ¿vale? Si ni siquiera temporalmente hay una coincidencia. Y ya digo, ahí tenéis ejemplos, es decir, cualquier otra evidencia que se pueda recoger, ¿vale? Es decir, pues a partir de eso, de opiniones de otros, de ponerse en lugar de otro, de hacer un debate y cuestionar cualquier inconsistencia en ese discurso, ¿no? La idea, y lo he puesto en negrita, ¿vale? Es decir, es que al final el paciente puede hacer una reinterpretación de esa experiencia, ¿vale? Decir, bueno, es que quizá mi enfermedad hace que sea especialmente sensible con las cosas que para mí son importantes. Mi matrimonio en este momento para mí son importantes, y eso hace que esté especialmente atento y sensible a todo lo que ocurre alrededor que tenga que ver con eso, ¿no? Y es una salida más digna, ¿vale? Es decir, de alguna manera es una reinterpretación más funcional a lo que puede estar ocurriendo, ¿no? Y normalizadora, desde luego. Vale, no siempre es posible sembrar la duda en los pacientes, ¿de acuerdo? Y eso es así, es decir, pues eso, porque muchas veces, es decir, intervenimos con pacientes muy crónicos, es decir, donde las creencias están completamente instauradas, porque muchas veces se han hecho intentos previos de confrontación, ¿vale? Es decir, por la familia, a veces incluso por algún profesional, y eso hace que el delirio de alguna manera todavía más se fortalezca, es decir, por los motivos que sea, ¿vale? Es decir, a veces no es posible sembrar la duda, entonces ahí hay que trabajar a otro nivel, ¿vale? Muchas veces se trataría de
abordar el coste emocional y conductual, ¿vale? Es decir, de mantener esa creencia delirante, ¿vale? Es decir, ya no entramos en, no sé si tu vecino te odia, es decir, no lo sé, pero si habla todo el día mal de ti, si realmente, es decir, te detesta, si está todo el día insultándote, no lo sé si es así, pero incluso si fuera así, tan importante es para ti lo que pueda pensar tu vecino. Entonces, desde ahí, ¿vale? Es decir, ya vemos, se trabaja a otro nivel, ¿vale? Por ejemplo, con la necesidad de aprobación, ¿de acuerdo? Entonces no cuestionamos la creencia, tampoco le decimos te doy la razón y yo pienso que esto puede ser así, pero es un poco de, bueno, aunque fuera así, ¿qué más da? ¿Realmente vale la pena todo lo que te está haciendo sufrir si esta persona no es tan importante en tu vida, ¿no? O el coste emocional, conductual de esto, ¿vale? Otras veces, con otros pacientes, ya digo que la creencia delirante está muy arraigada, vale la pena. Y hay muchísima resistencia a cambiar, ¿no? Es decir, pues vale la pena entonces explorar y trabajar con la creencia o sea, es conocer un poco qué significaría para el paciente, por qué el paciente le cuesta tanto abandonar esa creencia, es decir, qué consecuencias tendría para él que la creencia delirante fuera cierta, ¿vale? Es decir, por qué se empeña en mantenerla, Entonces, ahí lo ves también en este ejemplo, ¿no? Entonces, se talla un poco de decir, bueno, si las personas que aceptan efectivamente que tú eres uno de los discípulos de Jesús, para ti esto, ¿qué diferencia supondría? ¿Por qué para ti sería esto importante? Entonces, bueno, pues al paciente entonces podemos averiguar que para él se impondría que él es importante, es decir, que otros están escuchando y que estoy mejor considerado entonces. Y desde ahí se trabaja, ya digo, a otro nivel, ¿no? Entonces, ¿por qué crees que otros no te escuchan? ¿Cuándo sentiste esto por primera vez? ¿Cómo llegas a esta conclusión? Y trabajas, ya digo, fuera del delirio, con otro tipo de creencias periféricas, porque el objetivo, ya digo, es mejorar, para que el paciente se sienta mejor, Bueno, básicamente esto era lo que quería contar sobre delirios. Pasamos ahora a las alucinaciones, ¿vale? En las alucinaciones esos son los mismos componentes, ¿de acuerdo? Es decir, no voy a entrar tampoco en el componente de vinculación y evaluación, voy a centrarme en poder explicar un poquito cómo se entiende la alucinación desde el modelo cognitivo, cómo se normaliza la alucinación y qué técnicas específicas tenemos para trabajar con voces, ¿vale? Bueno, el modelo cognitivo de las alucinaciones. En este caso es el grupo de Manchester con Morrison, que es la persona que yo diría que más ha trabajado en alucinaciones, ¿no? En el año 98 presenta la primera vez el modelo cognitivo de alucinaciones y lo que hace es una adaptación del modelo cognitivo de pánico, ¿vale? Él plantea, ¿no? Es decir, son las voces a la esquizofrenia lo que las sensaciones corporales son al pánico. Y pues un poquito voy a pasar por encima del modelo para que se pueda entender un poco mejor. Entonces, digamos que él plantea que bueno, tiene que haber un acontecimiento desencadenante, puede ser interno o externo, es decir, en el que sí realmente puede haber cambios, ¿no? Una activación, un hiperarousal, ¿vale? Un acontecimiento estresante, ¿no? Y eso va a poner en marcha, va a desencadenar la aparición de alucinaciones, ¿vale? Pero es igual que en el pánico, ¿vale? Es decir, puede haber un momento de estrés en el cual aparezcan en sensaciones corporales, ¿vale? Es decir, propias de la ansiedad. Eso no es un problema en sí mismo, ¿vale? Es decir, el problema sería la interpretación catastrófica que hace el paciente, bien de esas sensaciones corporales, ¿no? En el pánico y por paralelismo de esa experiencia alucinatoria, ¿vale? Digamos que se trataría un poco a nivel cognitivo de poner en marcha un sesgo externalizador, es decir, si el paciente tiene alucinaciones y es capaz de explicárselo, ¿vale? Como últimamente estoy muy estresado o he hecho uso de cannabis o realmente llevo 3 días durmiendo fatal, muy poco, y hace una atribución interna de su estado para esa experiencia alucinatoria, no sería un problema, probablemente esa experiencia no sería psicótica. Es la interpretación catastrófica de esa experiencia catastrófica y externalizadora, ¿vale? De esa experiencia lo que hace que la alucinación sea un problema y sea psicótica. Muchas veces esta interpretación va a ser delirante, Eso va a producir una activación fisiológica, ¿vale? Es decir, y una alteración, evidentemente, del estado de ánimo. Sabemos que las alucinaciones en general, auditivas estoy hablando de aquí hoy, ¿vale? Es decir, el hiperarousal, es decir, la activación fisiológica, las potencia, las mantiene. Y a partir de ahí el paciente se siente en una situación de amenaza, pone en marcha conductas de seguridad y son círculos viciosos que se mantienen, pues como se mantienen en el pánico. Un ejemplo, ¿vale?
sería un poco eso, es decir, un abuso de una persona vulnerable, ¿vale? Es decir, vulnerable me refiero, es decir, con una disposición a experimentar voces en un momento determinado, ¿vale? Es decir, todo el mundo no es igual digamos, de vulnerable, ¿no? A hacer síntomas obsesivos o a hacer voces en un momento determinado, ¿vale? Es decir, una persona hace uso de cannabis, aparecen voces, las interpreta de una forma amenazante y además delirante, ¿no? Es la voz de los extraterrestres que quieren experimentar conmigo. No duerme, tiene miedo, aparecen más voces y pone en marcha una serie de conductas de seguridad para ponerse a salvo, ¿no? Con lo cual no puede verificar la validez o la veracidad de esa creencia y se establece un círculo vicioso que se mantiene por sí mismo. De forma muy simplificada, lo que serían en términos de ABC, ¿vale? El modelo ABC, lo que estamos diciendo aquí es que la alucinación en sí misma, o sea, la terapia cognitiva siempre trabaja con las Bs, con las creencias, ¿vale? Es decir, la alucinación es el A aquí, es decir, esta es el elemento desencadenante. Nosotros vamos a trabajar con la interpretación que hace el paciente de esa alucinación, sobre todo, ¿vale? Con la alucinación como elemento desencadenante vamos a trabajar el componente de normalización, pero no pretendemos que no viva, o sea, que no estén porque no tenemos esa capacidad de hacerlo, ¿vale? Es decir, en personas vulnerables van a aparecer y en la población general aparecen también, ¿vale? Pues ya digo, trabajaremos con esas creencias disfuncionales que hace de esa experiencia alucinatoria para, si hay un afecto alterado o pues un comportamiento alterado también, ¿vale? Es decir, poder mejorarlo y poder aliviarlo. Bien, pues como decía, el componente de normalización, ¿vale? Es decir, se trataría de enseñarle al paciente que las alucinaciones ocurren fuera de los trastornos psicóticos, ¿vale? En condiciones de deprivación, en condiciones experimentales me refiero, es decir, de deprivación sensorial, de deprivación de sueño, ¿vale? Es decir, las personas presentan alucinaciones, ¿vale? En situaciones de duelo, en situaciones de trauma, tortura, en la población general, imágenes sinagógicas, sinapómpicas, es decir, esto ocurre en la población general, ¿vale? En algún momento dicen los estudios, un 4% de la población adulta experimentará alucinaciones, ¿vale? O pseudoalucinaciones, como queráis llamarlas, ¿vale? Solamente un tercio son considerados enfermos, ¿vale? La idea es esa, es decir, que oír voces es una experiencia normal en el sentido de que entra dentro del espectro de lo humano, ¿vale? Es decir, igual que un pensamiento obsesivo, ¿vale? Es decir, entra dentro del espectro de lo humano. Solamente si son extremas y persistentes pueden formar parte de una enfermedad y requerir, por tanto, tratamiento. También para normalizar se utiliza mucho, pues transmitir a los pacientes, ¿no? y se les entrega esto que os voy a enseñar, ¿no? Es decir, sobre personajes históricos y famosos que han tenido alucinaciones, ¿no? Entonces, de una manera, la idea es esa, es decir, pese a tener alucinaciones puedes tener una vida relativamente exitosa. ¿Vale? Esto, bueno, pues puede ser un poco polémico, son por diferentes motivos, como veis, ¿no? A veces por deprivación auditiva, otras veces probablemente por uso de tóxicos. Anthony Hopkins tiene una página en internet, ¿vale? Es decir, está en inglés, en la que, bueno, pues él se describe como alucinador y cuenta su experiencia, ¿no? Y bueno, pues de alguna manera bueno, pues ahí lo tenemos, ¿no? Es decir, un alucinador con una vida relativamente normalizada, ¿no? En cuanto a lo que serían intervenciones específicas con las alucinaciones, pues igual, ¿no? Es decir, se trataría un poco desde el modelo que acabamos de plantear, trabajar desde ahí, claro, es decir, si yo lo que digo es que no es la alucinación en sí misma, sino que es la interpretación irracional que el paciente hace de la misma, pues vamos a intentar que desarrolle explicaciones más racionales sobre este fenómeno. Y en la alucinación es súper importante potenciar estrategias de afrontamiento, es decir, ver las que de forma natural utiliza y dar al paciente una serie de estrategias más con el objetivo de poder hacer esto, y si no, pues con otros pacientes no se puede, ¿vale? Es decir, pero con el objetivo por lo menos de tener cierto control sobre las voces. Bueno, se trataría, pues, lo que decía, ¿no? Ayudarles a desarrollar explicaciones alternativas más adaptativas. Lo que decíamos, ¿no? Es decir, encontrar con el paciente, bueno, ir a buscarla mejor, porque no evidencia o de alguna manera, ¿vale? Es decir, de que para que pueda corregir ese sesgo externalizado, es decir, que pueda reatribuir las voces. Es decir, son mis propios pensamientos que en situaciones de estrés, de abuso, yo puedo oírlos, ¿no? Ese es el trabajo fundamental en
en alucinaciones, pero ese es el objetivo que nos tener en cabeza, aunque yo digo, no con todos los pacientes vamos a llegar ahí. Y para poder hacerlo, cualquier técnica, igual que antes, ¿vale? Es decir, propia de la terapia cognitiva, ¿no? Debatir creencias, examinar evidencia, cuando no tenemos respuestas o queremos averiguar cosas, plantear algún experimento conductual, las tareas para casa, ¿vale? Es decir, experimentos conductuales, pues en alucinaciones, pues los muy comunes, registrar un diario de voces, ver cómo varía, grabar las voces, intentar grabarlas, obviamente. Cuando el paciente no trae unas voces grabadas, poder establecer allí un debate de por qué cree que no ha podido ser, preguntarles a otros en los que confíe si pueden oírlas, ¿vale? He puesto algún ejemplo, ¿no? Es decir, de cuál es la idea, ¿no? Desarrollar explicaciones alternativas más adaptativas, ¿no? Es decir, al margen de la explicación disfuncional, a veces ya digo delirante, que pueda tener el paciente, se trataría de poder ayudarle con el trabajo, ya digo, más cognitivo o más de normalización a poder, o de más vulnerabilidad a estrés, porque ya digo, a veces es un poco, bueno, es mi esquizofrenia, esto es debido al estrés, quizá necesita un poco de ajuste de medicación, quizás es un problema porque no estoy durmiendo bien últimamente. Estas voces, ¿no? Y a veces en la población eso es así, ¿no? Son un don especial, no son amenazantes. Vale. Ya digo, bueno, el trabajo fundamental con alucinaciones es potenciar estrategias de afrontamiento, ¿vale? Se suelen diferenciar las estrategias de afrontamiento en 3 bloques, ¿no? Es decir, lo que serían estrategias de distracción, de focalización y estrategias que trabajan a nivel de creencias sobre las propias creencias o a nivel y esquemáticas también, ¿no? Con creencias sobre uno mismo. Vamos a ver, digamos, el objetivo de las estrategias de afrontamiento va a ser que el paciente pueda tener cierto control sobre las voces, ¿vale? Es decir, si al final es algo que depende de mí, que yo puedo alterar su volumen, su frecuencia, su intensidad de alguna manera, que no solamente es que me alivia, sino que me ayuda en ese trabajo de reatribución como algo interno que tiene que ver con mi estado emocional o con mis voces o con mi estrés o con lo que me está pasando. Y digamos que en el momento que tengo control de las voces, el trabajo a nivel de creencias va a ser posible, ¿vale? No todos los pacientes, ¿vale?, se puede trabajar a nivel profundo. Muchos pacientes simplemente a veces trabajamos con creencias a nivel de distracción y nunca... Bueno, ¿qué pasa con las creencias, con las de distracción? Son las primeras, las más fáciles de implementar, pero es lo mismo que ocurre en los trastornos de ansiedad, ¿vale? Es decir, que al final actúan como conductas de seguridad, ¿de acuerdo? Entonces, de alguna manera, decir, el primer momento tiene alivio a corto plazo, pero nunca le va a permitir al paciente poder verificar la creencia, que al fin y al cabo es lo que decimos que es la causa fundamental de que se perpetúe la alucinación. Pero ya digo, en algunos pacientes por lo menos puede suponer un alivio y puede mejorar a algún nivel el funcionamiento y el bienestar. A veces ya digo, se trata de empezar con estas, cuando el paciente tiene cierto control, está como más abierto a trabajar con otro tipo de creencias un poquito más profundas, que a veces van a trabajar con poner límites, ¿no? O con el contenido de las propias voces. No sé, en alucinaciones, por ejemplo, recordar que nadie más las puede oír es una cosa muy sencilla, pero es súper útil, ¿vale? Porque muchas veces cuando el contenido es embarazoso, el poder simplemente en ese momento recordar eso alivia, ¿vale? He traído un ejemplo sobre responder racionalmente al contenido, ¿vale? Y ahí se trataría un poco de trabajar como cuando trabajamos con el paciente depresivo, es decir, ya no cuestionamos dónde viene la voz o no, ¿vale? Que estamos trabajando con el contenido, donde vemos las distorsiones de pensamiento, las corregimos, ¿vale? Si te dicen que es un desecho humano, ¿vale? Es decir, es una etiquetación, entonces se trataría un poco de las respuestas racionales, soy una persona, un ser humano con derechos, ¿vale? No tiene amigos, ¿vale? Es decir, lo mismo, es una generalización, ¿vale? Es decir, bien, no tengo muchos amigos, pero tengo a mi hermano y mis amigos del centro. ¿Vale? Se trataría de corregir lo que es la distorsión a nivel de contenido, ¿no? O poner límites, ¿no? Bueno, mi sexualidad es mi problema, ¿vale? O recordar un poco lo que yo quiero y darle importancia a lo que yo quiero y no lo que me pueda decir la voz, ¿no? Vale. Bueno, esto es lo que yo quería comentar un poco con el poquito tiempo que teníamos para poder ilustrar un poco cómo se trabajan delirios y alucinaciones, ¿vale? La eficacia. Lo que he traído simplemente es una tabla con los diferentes, bueno, yo creo que son todos los que hay hasta la fecha, los metaanálisis y revisiones, es decir, sobre terapia cognitivo-conductual en esquizofrenia que hay hasta la fecha.
Bueno, he intentado rescatar lo que es información sobre la capacidad de cambiar y mejorar los síntomas positivos, ¿vale? En realidad no puedo entrar en esto porque el tema es controvertido, ¿vale? Es decir, hay muchísimos datos ahí y realmente, bueno, lo he hecho muy simplificado, ¿no? Es decir, si el metaanálisis concluye si es positivo, ¿vale? O sea, si hay un efecto, una eficacia, ¿vale? Es decir, o si no la hay, ¿de acuerdo? Probablemente los metaanálisis más tenidos en cuenta, diría yo, ¿no? Es decir, por recientes, porque por rigor metodológico y por la potencia de las personas que lo hacen, ¿vale? Es decir, en cuanto a rigor también, claro, son probablemente el de Wykes, ¿vale? Es decir, del Instituto de Psiquiatría de Londres, ¿no? De 2008, que encuentra que sí, y también, pues eso, ¿no? El de Lynch, del grupo de Peter McKenna, que encuentra que no, ¿vale? Entonces, bueno, ya digo, no sé si luego queréis preguntar algo sobre esto, ¿vale? Es decir, el tema es, en general parece ser, ¿vale? Bueno, luego el trabajo de Sarin, que es posterior, digamos que intenta, bueno, pues a partir de los dos metaanálisis, el de Lynch y el de Wykes, ¿no? Es decir, que lo que se ve es, bueno, pues que llegan a conclusiones diferentes, ¿no? Es verdad, con tamaños de la muestra totalmente distintos, ¿no? Es decir, mucho más potente en ese sentido el de Wykes, pues integrar un poco los problemas metodológicos que tenían estos dos y sacar conclusiones. Y concluye que sí, ¿vale? Es decir, que sí que es efectiva, aunque, ¿vale? Es decir, el tamaño del efecto es pequeño, ¿vale? Es decir, sí es significativo, claramente muy significativo, pero los cambios que se producen son pequeños, ¿vale? Y bueno, pues quizá un poco deciros... ha pasado nuestra experiencia resumen, pero bueno, deciros eso, ¿no? Decir que hay muchas cosas que todavía se están estudiando, ¿no? Decir, para quién, decir, cuál es la duración, la dosis, ¿no? Decir, igual que ocurre en los fármacos, cuál es la dosis óptima de los tratamientos, ¿vale? Decir, la Rianais, por ejemplo, planteaba que mínimo 16 sesiones en tratamientos de 6 meses, estudios posteriores, metaanálisis estos hablan de 20 sesiones, ¿vale? Decir, si no, la efectividad o la eficacia se pierde, no es tan clara. Es decir, es un tema que no es sí o no, ¿vale? Es controvertido. Hay diferentes modelos, hay algunos modelos que tienen un componente más conductual, que se ve que sí que, por ejemplo, es más potente en la hora de conseguir cambios y generalizar esos cambios en el medio y conseguir un cambio a nivel de funcionamiento. Es decir, no es un tema fácil, ¿vale? Pero bueno, que hay evidencias, ¿vale? De hecho, las clínicas de práctica clínica aconsejan vamos a decir, como práctica, he puesto en negrita en la parte un poco que tiene que ver con esta la del Ministerio de 2009, ¿vale? Es decir, y sí que se aconseja la terapia cognitivo-conductual para síntomas positivos persistentes, por supuesto con terapia farmacológica, ¿vale? Es decir, porque sabemos que es eficaz, dicen, para síntomas positivos, sobre todo alucinaciones, ¿vale? Y lo que un poco por conclusión, ¿vale? Sabemos que es la terapia con la esquizofrenia en general, ¿vale? Es un tratamiento recomendado por todas las guías, ¿vale? Es decir, junto con tratamiento antipsicótico, así es como se ha recomendado siempre, puesto que el antipsicótico es tratamiento de primera elección en pacientes con psicosis, ¿vale? Estudios recientes, un ensayo clínico del 2014, sin embargo, es decir, encuentra que pacientes que no tiene problemas éticos este estudio, ¿vale? Quiero decir, son pacientes que deciden no tomar la medicación y entonces se decide ofrecerles algo más, ¿vale? No simplemente dejarlos ahí. Y se les da terapia cognitivo-conductual, es un ensayo clínico autorizado y se ve que incluso en pacientes que no toman la medicación también hay datos, ¿vale? Es decir, que la terapia cognitivo-conductual está funcionando, ¿vale? Mejora síntomas positivos, que es el tema que nos ocupa hoy, mejora síntomas negativos y mejora funcionamiento. En cualquier caso, bueno, para el tema que nos ocupa hoy, la TCC sí ha demostrado ser eficaz en mejorar síntomas positivos. Los tamaños de los efectos son modestos, ¿vale? Esto hay que decirlo, no es la panacea. Y estas cosas que nunca se dicen nunca, ¿vale? Y es que todos los pacientes responden, ¿vale? Es decir, y es que encontramos que alrededor del 50% de los pacientes responden. Es decir, es una herramienta, pero no es para todos, ¿vale? Y toda la investigación, entonces, hoy en día, una gran parte de la investigación va dirigida pues intentar investigar en qué condiciones óptimas podemos administrarlos, de qué formatos, de todos los posibles que hay, pues son mejores, ¿vale? Es decir, si en la práctica clínica, es decir, no con ensayos clínicos que van a buscar eficacia, que los pacientes están muy bien seleccionados, sino en la práctica clínica en general, ¿no? Y hablamos de todos estudios de efectividad en dónde puede ser aplicado y sobre todo qué pacientes, o sea, qué predictores son los de respuesta, ¿vale? Es decir, nosotros sí que esto lo hemos revisado bien porque en uno de nuestros estudios queremos ver esto, ¿vale? Y digamos que la literatura va un poco a intentar buscar qué factores sociodemográficos, clínicos y neuropsicológicos, ¿vale? Es decir, podrían, digamos, orientarnos a qué paciente pues para qué paciente va a poder servir esto, ¿eh? Los datos
son recientes, ¿vale? Es decir, no están bien replicados, bueno, en algunas cosas más claras, en otras menos. Es decir, a nadie se le ocurre en ese momento a un hombre no ofrecerle terapia cognitivo-conductual, aunque sabemos que las mujeres funcionan mejor. Es decir, no es esto, ¿vale? Es decir, pero sí que hay datos, por ejemplo, que las mujeres responden mejor, ¿vale? Quizá la parte más interesante es lo de datos clínicos, ¿vale? Es decir, los pacientes con clínica más negativa, los pacientes con una duración con una DUC más corta, los pacientes con una menor evolución, es decir, los pacientes más crónicos responden peor, ¿vale? Y entonces, digamos, pues no todas las intervenciones tempranas ahora mismo, ¿no? Es decir, toda la parte está un poco de, bueno, pues eso, ¿no? Las unidades de primeros episodios, ¿no? Es decir, donde realmente que ese paciente, ¿no? Intervenir ahí, pues para prevenir deterioro y también para prevenir cronicidad, y porque realmente es la ventana terapéutica que tenemos, pues todo esto va en la línea de todo esto, ¿vale? Es decir, si terapia cognitivo-conductual, pero ¿para quién? ¿Para quién y cómo y cuándo, ¿no? La parte neuropsicológica también a veces no se encuentran, ¿vale? Es decir, algún trabajo ha encontrado, precisamente el de Rafa Penades, ¿no? Que está aquí, encontró, ¿no? Es decir, que los pacientes con dificultades para aprendizaje y memoria lógica funcionaban peor, pero aunque incluido el trabajo aquí, es decir, realmente era que respondían peor a síntomas negativos, ¿vale? No a los positivos, porque no sé si luego él ya os lo comentará, ¿no? Que lo conoce su trabajo mucho mejor, pero por eso digo que a veces lo neuropsicológico, que podemos pensar que es lo que va a ser un factor limitador muy importante, pues a veces no está tan claro, no se encuentra. Lo clínico a veces pesa más, ¿vale? En cuanto a nuestros trabajos, ya digo, no voy a presentar tablas ni datos, simplemente contar un poquito los estudios de alucinaciones. Bueno, es un trabajo, son 2 proyectos que tenemos sobre tratamiento de pacientes con alucinaciones auditivas resistentes, a tratamiento farmacológico y esquizofrenia, ¿vale? Lo hacemos con la colaboración y supervisión del grupo de Newcastle, de Tarquinto, con el que pues hemos estado pues formándonos y supervisando con ellos, ¿vale? Es decir, hay 2 líneas de trabajo, una parte tiene que ver con la parte más clínica y más de tratamiento, ¿no? Sobre eficacia y predictores de respuesta, y luego hay un estudio que tiene que ver con si la terapia cognitiva es capaz de, la pregunta era esta, ¿no? Si era capaz de regular la activación cerebral anómala que se encuentra en nuestros pacientes alucinadores crónicos, ¿vale? Y, pues bueno, los datos estos, probablemente el estudio al final va a tener, creo que la N está en torno a 65, es un estudio multicéntrico, ¿vale? Colaboran el Hospital de Sant Pau y el Hospital de Sant Lladó también. Y en terapia presentamos recientemente en el Congreso de Berlín Europeo de Esquizofrenia datos con 45 sujetos, probablemente la muestra definitiva tiene con 43 sujetos, la muestra definitiva va a tener unos 65 y bueno, son preliminares, ¿vale? Pero sí que encontramos cambios en medidas primarias, síntomas positivos y totales medidos con la PANSS, y encontramos que los pacientes más residuales, más crónicos, con déficits, ¿vale? En memoria y memoria operativa, o sea, working memory, y además más deteriorados desde el punto de vista funcional, respondían peor. Y bueno, pues a ver un poco de todo esto que si tenemos que con una muestra más potente, ¿vale? Es decir, que se mantiene. Y ya por último, que quizás vamos ya un poquito regulín de tiempo, ¿vale? Es decir, también se han analizado ahora con una N de 40. Y esto sí que está a punto de, está mandándose ya para publicación, sí que está cerrado prácticamente el trabajo, y se ha encontrado que la terapia cognitivo-conductual en esta población sí que normaliza la hiperactivación límbica y frontal de los pacientes alucinadores, ¿vale? Es un resultado muy potente y bueno, pues estamos encantados. Y nada, pues eso es todo lo que yo quería contarles hoy. Gracias. Gracias. Gracias, Esther, por el esfuerzo de ajustarte al tiempo, que al final es el estrés del tiempo. En estas jornadas siempre empezamos ya con el estrés. Abrimos un turno de preguntas, si os parece. Sí, Miguel. Yo quería preguntar, Sí. Que has comentado que se graban las entrevistas y ¿le des el CD al paciente o no? A veces sí. Sí. ¿Y cuál es la experiencia cuando el paciente vuelve y comenta si ha visto la grabación? Bueno, no, simplemente es decir, es que yo por lo menos mi experiencia, tampoco lo doy a todos los pacientes, de hecho lo he dado a pocos pacientes, pero es decir, el problema, o sea, tú lo que ves muchas veces en pacientes, sobre todo muy crónicos, ¿vale? Es decir, es que en la consulta, ¿vale? Es decir, tú consigues que se desangustien y luego es muy difícil que generalicen.
¿Vale? Entonces tú ves, haces un trabajo en consulta, ¿vale? Decir, ¿cuál es el nivel de condición? 80. ¿Cuál es el nivel de malestar emocional? 80. Trabajas la sesión, ¿vale? Decir, la convicción puede debilitarse, pero el nivel de malestar emocional generalmente baja, ¿no? Eso es una consulta cuando va bien. ¿Vale? Y luego te encuentras, ¿vale?, que la siguiente consulta muchas veces y dices, ostras, es que tengo que volver a empezar, ¿no? Es decir, esa es a veces la vivencia, ¿no? Entonces a veces tienes la sensación de si calas, si no calas, si el paciente es capaz de generalizar. Entonces muchas veces darle el CD ayuda a eso. Es decir, a que de alguna manera, es decir, el paciente interioriza, el paciente, es decir, es capaz, porque si no al final, ¿sabes? Es decir, el paciente sobre todo muy deteriorados, que es donde es más frustrante, ¿eh? Entonces, pues realmente, a ver, tampoco yo ahí a veces he indagado mucho, es decir, ¿la escuchas te alivia? Sí. Yo estaba pensando, como eso algo no tengo experiencia, si sí. ponían más suspicaces o desconfiados cuando les graban. No, porque tú sí lo dejas muy claro, ¿sabes? Entonces la verdad es que está siempre la grabadora aquí y tú siempre, es decir, la sesión número 20, bueno, 20 no, porque no, la sesión número 13 con fulanito. Entonces eso está ahí, ¿sabes? Y de alguna manera lo aceptan bien, los pacientes de ensayo lo aceptan bien. ¿Más preguntas? Bueno, Esther, yo quería preguntarte desde tu experiencia, además de que bueno, están los metaanálisis, las investigaciones, ¿para qué tipo de pacientes en concreto psicóticos recomiendas tú, que llevas muchos años con ellos, utilizar esta técnica? A ver, yo es lo que digo, yo trabajo en un contexto de consultas externas, pacientes ambulatorios, ¿vale? Es decir, ahora ya desde hace un año, pues eso, ¿no? Sí que tengo acceso a pacientes de primeros episodios. No digo primeros episodios, pero sí lo que decimos, el paciente joven, ¿vale? Me da igual que en 1, 2 que 3, es decir, pero el paciente joven, ¿no? Es decir, donde, quiero decir, donde puedes realmente, porque ya tiene acceso, ¿vale? Es decir, ese primer episodio cómo se construye, donde realmente, es decir, puedes revisar toda la información, donde todavía no está aislado, donde todavía el delirio no está, pues sí, es el más gratificante, es decir, donde ves que sirve, donde realmente ves que además no solamente mejora la vivencia y el malestar, sino que realmente hay un cambio de funcionamiento. ¿Vale? Porque el objetivo no es que él salga de la consulta más contento, el objetivo es que al final, en lo que es la vida cotidiana, funcione. Y probablemente si los estudios sí que dicen los síntomas negativos, probablemente sí. El paciente más negativo, pues probablemente no. Yo diría eso, los de la larga evolución, ¿vale? Es decir, la cronicidad es lo que peor. ¿Más preguntas? Bueno, pues si no hay más preguntas, damos por terminada la conferencia. Gracias a todos y a todas y gracias a Esther. Vale. A continuación vamos a pasar a la inauguración oficial de estas jornadas.